Veamos otro caso, ya un poquitito más complejo. Suponiendo que la inecuación que queremos resolver es una fracción, pero esta fracción tiene la incógnita tanto en el numerador como en el denominador. Un error que no se debe cometer es tomar el denominador y pasarlo al otro lado multiplicando, porque en ese caso se va a perder la mitad de las soluciones. Entonces, si tenemos denominadores donde ahí hay incógnita, no se toma y se resuelve como una ecuación. En este caso no vamos a resolver como ecuación de primer grado. Aquí es diferente. Entonces, veamos bien que el ejemplo es distinto al anterior y su forma tiene un método diferente. Ya no lo vamos a resolver como ecuación de primer grado. Vamos a ver paso a paso entonces la forma o la metodología para resolver esta inecuación donde tenemos incógnita tanto en el numerador como en el denominador. Pasemos a la siguiente transparencia entonces y vamos a ir viendo paso a paso. En la transparencia aparece entonces como primera parte el ejercicio, la inecuación que es una fracción donde el numerador dice x más 3, el denominador x menos 3. Y eso es mayor o igual que menos 4. La técnica para resolver es siempre igualar a 0. Es decir, en uno de los lados tiene que aparecer necesariamente un 0. Por lo tanto, el menos 4 lo vamos a pasar al lado izquierdo como un más 4. Y en ese caso me queda entonces transformado en una suma de fracciones, porque el 4 está partido por 1, por lo tanto es otra fracción. Y lo que hacemos es sumar o restar dejando una sola fracción. En el tercer paso entonces hemos sacado un denominador común, el mínimo común múltiplo, x menos 3, tienen que recordarlo cómo se sacaba, el x menos 3, y hemos sumado entonces las dos fracciones que teníamos anteriormente. De manera que finalmente sumando los términos semejantes, me queda entonces el ejercicio una sola fracción en un lado y en el otro lado necesariamente tiene que haber un 0. Entonces nuestra fracción se transformó en 5x menos 9 como numerador y x menos 3 como denominador. Y al lado derecho el 0. ¿Por qué? Porque el menos 4 que teníamos originalmente lo pasamos al lado izquierdo y hemos dejado ese 0 que necesitamos. ¿Cómo se sigue entonces ahora? Se analiza numerador y denominador por separado. Entonces vamos a seguir con la transparencia siguiente en cómo resolvemos esta parte. Si se fijaron, la anterior decía la fracción tenía que ser mayor que 0. O sea, la fracción tenía que ser positiva. ¿Y cuándo una fracción es positiva? Cuando se da los siguientes casos. La primera parte, numerador tiene que ser positivo y a la vez denominador también positivo. O al revés, numerador negativo y denominador negativo. Es decir, si tengo menos por menos, recuerden que el resultado es más. Entonces, o los dos números, tanto numerador, denominador, o ambos son positivos o ambos son negativos. Y en este caso tenemos que estudiar cada uno de estos dos casos por separado. Veamos el primero. Numerador y denominador positivo ambos. Si tomamos numerador mayor que 0, hemos llegado a despejar una pequeña inecuación donde dice que el x es mayor que 9/5. Y a la vez, denominador positivo. Y despejamos una pequeña inecuación donde dice x mayor que 3. Lo que implica que tenemos que llegar a un resultado común para este primer caso. Y eso es la intersección de estas dos inecuaciones. Un resultado era los x mayores que 9/5 y a la vez los x mayores que 3. Intersectando eso, llegamos a la conclusión que el x tiene que ser mayor que 3. Segundo caso, ¿qué pasa si ambos números eran negativos? Numerador negativo y denominador negativo. Cada uno está resuelto de forma separada. Numerador negativo, llegamos a resolver una inecuación donde el x es más chico que 9/5. Y denominador negativo, llegamos a resolver que el x son menores que 3. Intersectando estas dos soluciones del caso número 2 de la segunda parte, vamos a llegar que la solución entonces son todos los x menores que 9/5. Por lo tanto, hemos llegado a dos respuestas. Una, en el caso que ambos números eran positivos, me dice que la solución son todos los x mayores que 3. Y cuando analizamos el caso en que los dos números son negativos, llegamos a la conclusión que la solución son todos los x menores que 9/5. Por lo tanto, de ambas soluciones hay que llegar a una final.
Y en este caso tenemos que unir las dos soluciones. Entonces fíjense bien que tomé la solución de uno de los casos, ambos valores de la fracción positiva, y tomé las soluciones del caso en que la fracción ambos eran negativos. Ambas soluciones se suman, o mejor dicho, se unen porque son conjuntos. Entonces, la solución final son todos los números mayores que 3 y también todos los números menores que 9/5. Cualquier valor que se tome en el sector, fíjese en la transparencia que lo hemos rayado, cualquier número de solución que uno tome de los sectores que están rayados son válidos para la inecuación, o mejor dicho, son solución de esta inecuación. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, es distinto el método cuando las denominador y numerador tienen incógnita. En el primer caso teníamos soluciones del tipo ecuación de primer grado y en este caso hemos tenido que analizar las cosas por separado y finalmente las dos soluciones unirlas. ¿Entendieron el método? Vamos a ver entonces otro más en el caso de ver inecuaciones cuando son compuestas. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos que resolver una inecuación compuesta? El ejemplo lo puse muy sencillo para que se entienda. 3 menor que x más 2 menor que 8. Compuesta porque tiene dos signos. Ambos signos pueden ser mayores, ambos signos pueden ser menores o incluidos sus igualdades. En este caso el resultado, o sea la inecuación que pusimos aquí, son menores. Para resolver un tipo de inecuación compuesta lo que se hace es particionarla, es decir, se calcula una solución por separado y se toma solamente con un signo. Tomamos, por ejemplo, el 3 menor que x más 2 por un lado y se resuelve, y aparte se toma el x más 2 menor que 8 con el otro signo y también se resuelve. Como ustedes ven ahí en el ejemplo, entonces se ha llegado a dos soluciones, los x más grandes que 1 y los x menores que 6. En este caso no se unen las soluciones, sino que se intersectan. Por lo tanto, la solución final de toda esta inecuación es todo aquel valor que se encuentre entre 1 y 6, los que están entre medio. Es decir, son solución el 1,1, el 1,2, el 2,3, el 5,5, etc. Cualquier número que ustedes saquen entre 1 y 6 sin incluirlo, son valores entonces válidos para la inecuación original. Cualquier número que uno tome de ahí, lo reemplaza arriba y ese número resultante va a estar entre el 3 y el 8, que serían entonces los valores que son parte de la solución de la inecuación. Entonces hemos visto ya tres formas distintas de resolver una inecuación. Una cuando son bastante simples, la segunda cuando en el denominador de una fracción tiene incógnita, y la tercera cuando es compuesta, y las tres tienen formas distintas de resolver. La primera como una ecuación de primer grado, la segunda calculando por separado y uniendo las soluciones, y la tercera también calculando por separado e intersectando las soluciones. Es distinto. Entonces tienen que recordar eso, hacer ejercicio como para poder soltar un poquitito la mano y fijarse en el tipo de inecuación para saber el método, el camino que hay que seguir. Finalmente vemos lo que se llaman los sistemas de inecuaciones. El sistema de inecuación comprende entonces dos o más inecuaciones. Como solución de un sistema hay que llegar a una sola solución que sirva para todas las inecuaciones que intervienen. Entonces, la forma de resolver un sistema de inecuaciones es calculándolas separadamente las soluciones, es decir, tomo las inecuaciones por separado, llego a sus soluciones y finalmente todas las soluciones de las inecuaciones que intervienen se intersectan. El ejemplo. Tenemos entonces la transparencia, dos inecuaciones, una se llama 3x menos 2 menor que x y la segunda 6x menos 4 mayor que 3 menos x. Como se hacen por separado, las analizamos en forma independiente. La primera, como ustedes ven ahora aquí en pantalla, aparece la inecuación, se llega a una sola solución que dice los x menores que 4 tercios. La segunda también se resuelve por separado,
como eran de las simples, se despejan como una ecuación de primer grado y llegamos a la solución x mayores que 7/5. Entonces, en el gráfico que tengo aquí en pantalla, se hizo una recta numérica donde está el 4/3 y también el 7/5. La solución se rayó la primera, todos los x menores que 4/3, se rayó entonces la solución de la segunda, que son los x mayores que 7/5, y como la solución final es la intersección, en este ejemplo y en este en particular, hemos visto que no se intersectan ninguno de los dos conjuntos. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión que el sistema de inecuaciones no tiene solución, no existen los dos conjuntos donde se pudieron juntar, es decir, no tienen elementos comunes, por lo tanto no hay ningún número que cumpla ambas inecuaciones a la vez. Entonces, conclusión final, no tiene solución este sistema. En el caso de que las soluciones se pudieran juntar y que aparezcan elementos comunes, esos comunes serían entonces las soluciones del sistema de inecuaciones. Pero como aquí no hay ninguno y no se cruzaron las soluciones, no hay ningún número que sea válido para ambas inecuaciones. De esta forma entonces ya tienen para practicar bastante ejercicio de inecuaciones. Recuerden los 3 tipos de inecuaciones, los métodos son diferentes y los sistemas se resuelven en forma independiente y las soluciones se intersectan. Ejerciten y después vamos a ver otro tema entonces más adelante. Muchas gracias.